Bienvenidos a Seguro No es Casualidad, un podcast donde hablaremos de dinero, decisiones y esas cosas que cambian tu vida, aunque a veces no te des cuenta. Aquí vamos a descubrir que las finanzas no son iguales para todos, porque no todos vivimos igual. Yo soy Víctor Becerra, agente de seguros. Y yo soy Esther Herrera, también agente de seguros. Vendemos exactamente lo mismo, pero vemos la vida completamente diferente. Aquí vamos a hablar de ahorro, inversiones, retiro, seguros, finanzas en pareja, libertad financiera y esos mitos que nadie te explica. Porque al final, tu forma de vivir define tu forma de manejar el dinero. Y esto es Seguro No es Casualidad. ¿Qué onda, Esther? ¿Cómo estás? Bienvenida a tu primer episodio. ¿Cómo te sientes? Llegó el momento, llegó sí. la hora de la verdad. Estamos emocionados de empezar este nuevo proyecto, Víctor y yo. Entonces, pues aquí la intención sería conocerte un poquito más, Víctor, porque los que están ahí tal vez no te conocen, y platicarles por qué queremos el día de hoy iniciar este nuevo proyecto, pero que sepan un poquito de ti. Hay que contarle a la audiencia quién eres y por qué estás aquí. Va. Bueno, pues me presento. Yo soy Víctor Becerra. Yo tengo 45 años de edad. Soy felizmente casado. Tengo 3 maravillosos hijos y tengo 11 años en la carrera de seguros. Estoy aquí el día de hoy porque pues, realmente creo que tenemos muchas cosas que hemos aprendido con todos estos años en la carrera. Creo que las finanzas en pareja son importantes y hay muchos temas que las personas no están hablando y que deberíamos de estar contando, ¿no? Entonces quiero platicar un poquito de mi experiencia acerca de mi vida como agente de seguros, cómo he ido evolucionando, cómo he ido creciendo. Probablemente toquemos temas como alguna técnica de ventas, algo que me ha funcionado. No sé, a lo mejor platicaremos alguna historia real de alguno de nuestros clientes. No sé, ese tipo de cosas. ¿Tú qué onda? ¿Tú por qué estás aquí? Pues miren, yo tengo 12 años en el sector asegurador y algo que ustedes no saben de nosotros es que empezamos relativamente juntos compartiendo oficina, experiencias. Entonces eso hizo que desde un inicio tengamos muchas cosas que contar y que compartir con ustedes. Desde que estoy como agente de seguros, pues Víctor no me dejará mentir, también obviamente es una curva de mucho aprendizaje, de aprender a ser vendedores, a ser empresarios, a ser jefes en nuestro propio despacho de seguros. Entonces, el día de hoy, y después de varias pláticas y charlas que tuvimos Víctor y yo, por fin se nos hace nuevamente trabajar juntos y compartir con ustedes un poquito o un mucho de todo lo que ha pasado durante estos 12 años con experiencias, en efecto, historias de nuestros clientes, que por ahí hay muchas cosas que no se cuentan. De repente en redes vemos temas referentes a seguros o historias de terror, pero de verdad también hay muy buenas historias que queremos compartir con ustedes. También el cómo manejamos el dinero, qué sucede en estos dos polos opuestos acerca de cómo llevar esa carga familiar y financiera, y de mi lado, pues tal vez que soy el extremo y que creo que por eso nos complementamos perfecto. Y pues el día de hoy no quisiera que nuestro primer tema sean historias tristes o noticias tristes, pero creo que se va a poner bastante bueno lo que hoy tenemos para ustedes. Oye, Esther, y me encantaría empezar a lo mejor que les platicaras cuál consideras que fue el primer error financiero que cometiste en tu vida. El primer error financiero. Ay, a mí no se me viene a la mente ninguno. ¿No? Va. Yo, personalmente, a mí, estando muy joven, venía regresando de Londres. Cuando me fui a vivir para allá, saqué mi primera tarjeta de crédito. Y pues mientras estuve allá, que estuve generando, pues nunca tuve problemas para administrarla. Cuando regreso, pues regreso sin un trabajo, sin un ingreso fijo, regresé con unos poquitos ahorros, pero esos ahorros se acabaron rapidísimo y pues empecé a utilizar la tarjeta pensando en que pues pronto iba a empezar a tener ingresos. Y de repente esa bolita de nieve se empezó a hacer grande y se empezó a hacer grande y empecé a endeudarme cada vez más y los intereses cada vez más altos. Y lo peor es que en muchas ocasiones llegué hasta sacar dinero como una disposición en efectivo. Wow. Y llegó un punto donde se volvió impagable. Ya no podía yo ni siquiera pensar en poder pagar esa deuda. Y gracias a Dios, pues mi mamá me echó la mano y llegó y me dijo, Víctor, a ver, ¿cuánto debes? Te ves muy preocupado. Te lo voy a prestar. Me cobró hasta el último centavo,
pero si no hubiera sido por su ayuda, o sea, la verdad es que yo creo que me hubiera entrado a buró de crédito, etcétera. Entonces, y yo creo que muchos jóvenes se van a ver reflejados en mi historia, porque muchos cometemos ese error de empezar a utilizar las tarjetas de crédito como si fuera una extensión de nuestro dinero. Sí. Entonces, son ese tipo de historias y ese tipo de cosas donde, la verdad, quiero que los jóvenes, los que están ahorita en sus 20s, que están empezando a trabajar, que les ofrecen tarjetas de crédito como si fueran, no sé, cartitas de un álbum, la verdad agarran conciencia de que, pues, el que te presten dinero es carísimo. Entonces, pues son ese tipo de cosas o errores que creo que todo mundo deberíamos de evitar. Fíjate que ahora que lo mencionas, creo que es en efecto, el primer error financiero que creo que todos podemos caer. No me acordaba de esa historia, pero a mí me pasó algo similar, pero fue más bien por el desconocimiento. Supongo que contigo fue algo muy similar, pero recuerdo perfecto también mi primer tarjeta de crédito y yo vi que había 2 maneras de pagar. Y venía el mínimo y venía otro total. Entonces dije, ¿a poco se puede pagar el mínimo? ¡Ay, qué padre! No, pues excelente. Y me pasó exactamente lo mismo. Después me empieza a caer el 20 de que el mínimo pues es con intereses y que igual les llegaban estados de cuenta y la cuenta era más grande. Sin embargo, siento que lo detecté a tiempo y también en el primer año yo solita hasta tuve que cancelar la tarjeta, que me refinanciaran, hacer un plan de pagos. Y recuerdo que me llevó como 1 año, así como el liquidar esas deuditas que se me fueron acumulando, pero sí siento que de mi parte, más que por hacerlo como una extensión de mi dinero, que definitivamente ese es el error en las tarjetas, sí fue un tema de desconocimiento, porque aunque en casa, que eso es también algo que pasa en nuestras generaciones, es que nos hablan de ahorro o los papás nos dicen ahorra, pero jamás nos dan las herramientas o en su defecto, pues en la escuela no nos tocó que nos hablaran de finanzas personales. Entonces empezamos a generar lana, dinero y no sabemos cómo administrarlo. Entonces, lamentablemente, hasta que prácticamente yo llegué a esta profesión, realmente empecé a hablar y voltear a ver la importancia de administrar el dinero o saber administrarlo y de conocer acerca de finanzas personales. Entonces, eso es algo que también ahorita, igual que tú, me encanta compartir con los jóvenes que sepan cómo administrar su dinero y cómo hacer un buen uso de las tarjetas, ¿no? Porque obviamente es una excelente herramienta si la sabes usar. El problema, en efecto, pues es que no nos volvemos conscientes y yo creo que es el problema principal de endeudamiento actualmente en Oye, México. y tú, antes de empezar en la carrera de los seguros, ¿tenías algún método de ahorro? ¿Tenías algún ahorro o nada? Cero. O sea, realmente, algo que sé que me pasó es que si ahorraba era ahorros a corto plazo o para algo, o sea, que estaba en busca de algo en específico, ahorraba para eso y me lo volví a gastar. Pero realmente, si me preguntas, yo empecé a trabajar desde los 14 años. Wow, pues está bien chiquita. Muy chiquita. Entonces digo, híjole, si a mí me hubieran dicho, Esther, separa tu dinerito y de lo que ganes siempre, deja una pequeña parte, un 10%, un 20%, yo tendría un dineral desde esos 14 años, ¿no? Pero realmente te puedo decir que muchos años de mi vida, y yo creo que hasta que llegué al mundo de los seguros, conocí la importancia del ahorro o el separar tu dinero para diferentes objetivos. Sí, fíjate que a mí me pasó algo muy similar. Yo también nunca ahorré, es más, ya casado, me costaba mucho trabajo ahorrar. Yo, para los que no sabían, antes de ser agente de seguros, fui representante médico. Esos que traen la maletita y andan entregando muestras médicas. Y es un trabajo de mucho glamour, no tanto dinero. Te dan muy buenas prestaciones y te dan tu fondo de ahorro y reparto de utilidades. Y esos eran mis ahorros, o sea, pero ahorraba y siempre me picaba el dinero y buscaba en qué gastarlo. Entonces, pero yo siempre sentía que ahorraba. La realidad es que eran gastos adelantados. O sea, yo recibía ese dinero, pero ya sabía en qué me lo iba a gastar. Entonces, pues vivía muy al día. Entonces, hasta que entré a la industria de los seguros, y no fue los primeros años, porque los primeros años me costaron mucho trabajo. A todos, definitivamente a todos. Pero en cuanto pues empecé a tener ya un flujo de ingresos un poquito mejor y todo, que pude empezar a separar dinero,
hoy te puedo decir, vivo con una libertad financiera y Claro. con una tranquilidad que pues muchísimos quisieran, ¿no? Entonces, y hablando de eso, me gustaría ver tú hoy ya como una agente de seguros consolidada, que ya tienes un tiempo en esto, que ya tus ingresos son constantes, que ya tienes un flujo de ingresos, ya tienes personal que te ayuda. ¿Cómo ves hoy el dinero? No, es que cambia totalmente la manera de verlo. Y creo que aquí lo más importante, y justo ahorita que lo comentabas, lo analicé, que lamentablemente nos esperamos a tener excedentes para empezar a generar un ahorro. Y justo la cultura del hábito del ahorro no lo tenemos los mexicanos, porque la mayoría, y es una realidad, vivimos al día o vivíamos al día. Entonces, la objeción número uno, y tú no me dejarás mentir, para empezar un proyecto de ahorro es que no les alcanza. Entonces, justamente tiene que ver con la cultura de los hábitos que tenemos acerca del dinero o del ahorro. Entonces, claro que cuando uno empieza a tener excedentes, es más sencillo, ¿no? Ahora, happy problems, ¿qué hago con mis excedentes, no? ¿Cómo diversifico ese ahorro en diferentes proyectos? Entonces, lo único que yo puedo decirles, y no tiene que ver ya con generar esos extras, es que en el momento en el que logras, o en mi caso, en el momento en el que logré el hábito del ahorro, tener mi fondo de emergencias, de decir, no pasan, o sea, literal es un fondo, yo le llamo fondo de paz, porque literal me da paz saber que si algo se me atraviesa financieramente, de verdad estoy tranquila de saber que hay un fondo para cubrir esos gastos. Sí, claro. Y para generar ese fondo, realmente no necesito tener excedentes o ganar más, sino simplemente el haber aprendido a administrar el dinero o a dividir cómo quería, ahora sí que separar ese ingreso. Y cuando eso sucede, te puedo decir que ahorita mi relación con el dinero es bastante saludable o sana, porque realmente aprendí a separarlo, que esa es como la intención inicial. Entonces, eso te permite, obviamente, en vez de estarte preocupando cada mes de cómo salir para las cuentas, más bien te estás preocupando el cómo generar más desde la abundancia en vez de que sea desde la carencia. Claro. Sí, y fíjate que es un tema que yo muy seguido toco con mis hijos. Mis hijos son adolescentes y hablamos mucho acerca de dinero, ¿no? Para mí es importante que ellos le pierdan ese miedo a hablar de dinero y Claro. que no tengan esa creencia de que el dinero está limitado y que es difícil ganar dinero. No lo es. Hay mucho que trabajar detrás, por supuesto, pero hablo mucho acerca del ahorro. Entonces, yo los invito todo el tiempo a que estén ahorrando y separando una ¿Y les parte de dices su cómo? ingreso. ¿Les Sí, das las claro. herramientas? Sí. O sea, porque a mí no me las dieron, porque yo no Exacto. lo sabía. Sí. Entonces, yo hoy les digo, a ver, hay cosas en las que es importante gastar y está padrísimo disfrutar. O sea, a mí me dio mucho orgullo el año pasado, mi hijo se compró su primer iPhone, un iPhone 16. Órale. Muy bueno, muy bonito, pero él pagó el 70% del teléfono con sus propios ahorros. Entonces, y no se los acabó, realmente tenemos otra pequeña parte que entre mis 3 hijos juntaron, hicieron su primer fondito y juntaron sus primeros 50,000 pesos y los metieron en un fondo de inversión, que ya diciembre Wow. les dio su primer rendimiento. Entonces, Excelente. ya les dije, ¿ya vieron cuánto creció su dinero? Entonces ellos como que ya empezaron a entender Wow. que el dinero capitalizado te genera un poquito más de dinero. Entonces, pero que la bola de nieve se va a empezar a hacer más Claro. grande. Entonces, de repente me dicen, es que papá, no me dejas gastarme mi dinero en Robux o en cosas de los Ajá. videojuegos y los pavos del Fortnite. Y Claro. digo, no, porque eso no te va a dar nada. Mejor prefiero que inviertas ese dinero en algo que te guste. Pero unos sí buenos dejas que tenis. asignen un presupuesto para diversión. Sí, claro, sí. Ellos son libres de comprarse sus playeras de fútbol, de comprarse Claro. los tenis que les gustan, de hacer lo que ellos quieran con su dinero siempre y cuando separen una parte para el su ahorro. Entonces, pues a mí yo creo que esa es una de las lecciones principales que les quiero dar, porque yo creo que el error número uno, y no del mexicano, esto es a nivel mundial, es que nos dejamos al último. O sea, Claro. hablan los economistas de que el primer pago que te debes de dar o el primer pago que tienes que sacar de tu salario es lo que te pagas tú a ti. Claro. ¿Cuánto vale tu esfuerzo y cuánto vale el pararte todos los días y salir y generar un poco de
de ahorro para ti. Y esto estamos hablando de, digo, porque tú y yo a lo mejor ahorita estamos hablando desde un privilegio de que tenemos ya una cartera y ya tenemos un ingreso constante, pero hay mucha realidad en México de personas que no lo tienen y que tienen un salario. Y que en algún punto tampoco lo tuvimos, o sea, sí fue algo que también construimos para llegar a este punto. Sí, claro, pero esas personas pues dicen, es que, pues, ¿cómo le hago si apenas sobrevivo con lo que tengo? Sí. Está comprobado que con el 90% de tu ingreso puedes mantener el mismo estilo de vida al que estás acostumbrado. Simplemente dejas de gastar en pendejadas. Claro. Entonces, cosas que no te generan. Claro. Entonces, el pedir el Uber porque se me hizo tarde para llegar al trabajo. Sí, el pedir el Uber Eats o el Didi porque pues no me traje la comida al trabajo. Y ese tipo de gastos extras son los que aprendes a dejar de hacer cuando empiezas a limitar. Pero cuando empiezas a ver que tu ingreso empieza a generar. Entonces, yo creo que tip número 1 es aprendan a separar y primero páguense ustedes. Claro. Y aparte aquí el gasto hormiga es un punto bien fácil de gastar y súper difícil de detectar mensualmente cuánto se nos está yendo a ese gasto hormiga, porque como son gastos pequeños, no nos pesan en el momento, o sea, no lo sentimos. Pero ahí el segundo tip que les puedo dar es realmente descarguen esos estados de cuenta, saquen o marquen de algún color todos esos gastitos hormigas o tonterías que compraste y te vas a asustar. Definitivamente te vas a asustar de ver cuánto gastas en tonterías. ¿Qué porcentaje de tu ingreso se va en nada? Sí, digo que no te generan valor. Si lo quieres hacer adelante, pero otra vez la importancia de administrar el dinero y separar. O sea, si yo sé que en tonterías me gasto el 10% o el 20% de dinero, que puede ser más, te lo garantizo, decir, bueno, pues ahora voy a asignar un 10% para tonterías, ¿no? O sea, bajarle a la mitad y te vas a dar cuenta que en efecto esas tonterías en las que gastabas pues ya no las necesitas o puedes sustituirlas planificando de mejor manera el cómo gastar ese dinero. Sí, y yo creo que si los jóvenes hoy empiezan a pensar en su futuro, porque ahorita desgraciadamente vivimos mucho en la inmediatez, queremos todo inmediato, queremos todo rápido y más los chavitos con la tecnología, ChatGPT, todo lo que tienen, o sea, toda la información que tienen al instante. El captar su atención es bien difícil y todo los aburre, todos los trabajos son desechables, es bien complicado con ellos por esa necesidad. Entonces dicen, ¿y si no llego a viejo? Le digo, el problema es que sí llegues. Claro. O sea, porque estás viviendo al día. Pero, ¿y si sí llegas a viejo y se te van a acabar las oportunidades? Y ahora, pues ya muchos matrimonios como el tuyo que deciden no tener familia. Claro. Entonces, digo, se escucha espantoso eso que les voy a decir, pero yo tengo un plan B. Yo tengo 3 personitas ahí que no me van a dejar morirme de hambre. O tal vez sí, Víctor. No, probablemente no. Lo más probable es que no. Si están bien creados. ¿A qué voy con esto? Que ni los hijos son garantía de tu vejez. Ah, no, claro que no, por supuesto. Y yo jamás me gustaría depender económicamente de ellos. Claro. Pero en un momento de mucha austeridad, son un plan B. Claro. Y ahora las nuevas generaciones no quieren hijos. Claro. Y no están planeando tampoco su retiro. Exacto. Entonces. Que el problema no es que no quieras hijos. El problema es que no estén planeando el qué va a suceder cuando llegues a tu vejez. Sí, y la verdad es que, por ejemplo, ayer teníamos el gusto de estar escuchando una información acerca de la modalidad 40, que es un tema de los que nacieron del 79 para atrás, ya los que nacimos en el 80 para acá, pues ya la modalidad 40 no existe, porque pues ya no nos tocó ese beneficio de pensión, de retiro. O sea, del 80 para acá, todos somos ley Afore, la ley 97, pero para los que sí son antes de esa ley, la verdad es que la ley, la modalidad 40 es una maravilla. Claro. Pero me gustaría, Esther, que empezaras por ahí, explicando a las personas que nos escuchan que tienen más de 45 años, a qué tienen derecho, qué es la modalidad 40, cómo funciona. Claro. Digo, voy a empezar platicándoles algo que hay que tener bien identificado. Tal vez ahorita nosotros o nuestras generaciones no podemos dimensionar realmente qué va a pasar con cuando lleguemos a la vejez, porque tal vez el único reflejo o espejo que tenemos es lo que ahorita vemos tal vez con nuestros papás o con los abuelos.
donde si ustedes se ponen a pensar referente a sus abuelos o papás, si ya se jubilaron y tuvieron el beneficio de la modalidad 40, probablemente, como no queriendo y si lo hicieron con estrategia, seguramente tienen una buena pensión. Y esa buena pensión hace que pues ellos vivan tranquilamente, que ahorita les voy a explicar a detalle. Pero ¿a qué voy con esto? Que los jóvenes no están visualizando cómo va a ser realmente su vejez, porque nuestro referente está viviendo una situación totalmente diferente. Yo creo que apenitas las primeras generaciones que están con ley del 97 se van a dar cuenta de qué nos espera, pero ahorita el tema o al punto que vamos a llegar y lo que les vamos a platicar el día de hoy es que ahora sí vuelven a cambiar las condiciones de lo que va a suceder con la modalidad 40. ¿Y qué es la modalidad 40? Pues la modalidad 40 nos da el beneficio de poder acumular prácticamente, además de acumular tus semanas cotizadas, te da el beneficio que en el momento en el que te inscribas podemos inscribirte a esa modalidad y en esos últimos 5 años previos que tienes para jubilarte, pues puedes acumular ingresos porque al momento de que te jubiles te va a tomar en cuenta el ingreso de esos últimos 5 años. Entonces, pues digamos que es una excelente estrategia donde estamos acumulando cierta cantidad de ingresos y que, no sé, seguramente les ha tocado ver que están pagando una mensualidad sus papás o sus abuelos para al final de que cuando se vayan a jubilar, pues tengan ese beneficio de inflar su pensión. Sin embargo, eso también ahorita va a haber unos cambios en el 2026, donde esas estrategias de modalidad 40, que actualmente hay muchos gestores que nos invitan y que realmente se ha vuelto una línea de negocio interesante, pues ya hay que poner ojo y hay que poner atención de esos cambios que va a haber sobre modalidad 40. Entonces, Víctor. A ver, quiero hacer un pequeño resumen de lo que estás diciendo. Entonces, estás hablando que para obtener una pensión más grande a través del IMSS o el Seguro Social, se divide en 2 grandes áreas. O sea, mi pensión va a ser 1 por semanas cotizadas, según te entiendo. Y por otra parte es cuánto es lo que yo ganaba o generaba en los últimos 5 años. Claro, cuánto acumulaste. Si yo tengo muchas semanas, pero tengo un salario pequeño, mi pensión va a ser pequeña. Correcto. Y a viceversa, si tengo muy poquitas semanas y mucho salario, de todos modos mi pensión va a ser pequeña. Tiene que ser el cúmulo de ambas cosas, entiendo. Ahí es donde empieza la estrategia de qué hacer para que logres semanas, por decirlo así, y buena pensión, que es la línea tan delgada que ahorita vamos a revisar. Ok. Y de parte de la información que estábamos revisando el día de ayer, era todos estos cambios que se vienen en la modalidad 40 y sobre todo porque era muy común escuchar es que a mí mi primo me dio de alta en su empresa y ahí estoy acumulando semanas. O mi amigo perenganito me dio de alta o un gestor me dio de alta en una empresa ficticia y ahí yo estoy acumulando semanas. Entonces, ahora con todos los avances tecnológicos, antes era bien difícil que el Seguro Social pudiera encontrar esas simulaciones. Claro. Pero ahora con toda la tecnología, con toda la información que se viene. Con toda la inteligencia artificial, también las instituciones, en este caso el IMSS, lo va a usar a su favor para estar echando ojo de dónde vienen realmente esas semanas cotizadas. Esas simulaciones. ¿Y cuál sería como la condición o la consecuencia más bien que tendría una persona que sí tuvo una simulación en ese periodo? Pues prácticamente podemos decir que puede perder su pensión o en su defecto trabajo que sí hizo, esas semanas que sí cotizó correctamente y legalmente, puede arriesgar incluso el poder llegar a tener esa pensión o en su defecto pues regresar a ese mínimo de pensión para jubilarse, solo por haber hecho prácticamente, el IMSS lo va a poder tomar hasta como un fraude. No, pues es que no es como un fraude, es un fraude. Pues sí. Entonces, todas esas simulaciones y muchas veces
te las vendían como algo muy inocente, como nadie se va a dar cuenta, o eres muy inteligente si haces ese tipo de estrategias. Claro, y hay que mencionar que aquí es tal vez desde la ignorancia de las personas que buscan una asesoría para obviamente pues tratar de tener mejor pensión al final de su jubilación, pero hay que considerar que ahorita hasta para recibir una asesoría, lo importante va a ser el tener las bases de qué está sucediendo en el IMSS para que en efecto no lleguemos a un fraude que obviamente pues va a ser desde la ignorancia o desde el desconocimiento. Entonces sí hay que poner mucho ojo en los cambios que va a hacer el IMSS para que en efecto tú no caigas en un fraude o tus papás no caigan en un fraude por tratar de lograr una mejor pensión. Sí, claro. Y, o sea, digo, la verdad es que esta pensión es muy buena. O sea, la verdad es que tener seguridad social de por vida, el tener una pensión al 100% de lo que ganaste en los últimos 5 años, poder hasta heredarla, sí. Entonces a tu pareja, todos esos beneficios, pues ya a ti y a mí ya no nos tocaron. La ley 97 te van a dar tu alcancía y se acabó. Entonces, pero cosas importantes que creo que es, o sea, que deberían de saber es, primero, una simulación se puede prestar a que a lo mejor te aparezcan semanas de empresas que tú nunca cotizaste. Y ahí me puse a pensar, oye, ¿y qué pasó con todas esas empresas que antes hacían, ¿cómo le llamaban? Que te contrataban como por fuera. Los outsourcings. Todos los outsourcings, lo que hacían es que un mes te tenían en una y luego el siguiente mes te ponían en otra y luego las 3 semanas te cambiaban a otra y te traían brinque y brinque. Entonces, a todas esas personas que cayeron en eso, que tengan mucho cuidado y yo los invito a que vayan y saquen su relación y vean todas las empresas en las que han tenido semanas cotizadas para ver, uno, que estén todas sus semanas, porque también conozco muchas historias de terror de yo trabajé 10 años en esta empresa, pero resulta que la mitad del tiempo no me tuvieron dado de alta en el IMSS. Claro. Entonces, pues todas esas semanas desaparecieron o no están. Y súper importante porque algo de lo que está haciendo el IMSS o lo que va a hacer es que ya no solo va a validar, o más bien el cómo va a validar que tú realmente trabajaste en esa empresa. Literal, va a haber una conciliación entre tus ingresos del SAT versus el patrón o la persona que te estuvo depositando. Entonces, esa va a ser la manera en la que el IMSS va a detectar si realmente esa empresa en la que te dieron de alta y aparte, ¿de dónde vino ese dinero? Si realmente pertenece a la misma empresa. Entonces, y luego va a ir al SAT para cotejar que en efecto lo que tú estás diciendo que ganas, te lo depositó la misma empresa y a la vez de esa misma empresa cayó a tu cuenta. Entonces, esa es la manera que van a utilizar la inteligencia artificial y un montón de herramientas para ya no solo esperar hasta que te vayas a jubilar, incluso anticipadamente van a empezar a estar revisando para ver en el momento en el que detecten que, no sé, en el IMSS estás percibiendo por tema pues sí, de ingresos, 50,000 pesos, pero en el SAT estás reportando 10, ese ya es una red flag para el IMSS, para ver por qué estás generando más ingresos si en el IMSS te están reportando algo diferente. Entonces, ahí sí volverte un detective de tu propia historial de IMSS, que vayan a la página del IMSS, que busquen quiénes han sido todos sus patrones y si esos patrones realmente son los que les están depositando a sus cuentas. Sí, claro, porque también lo que mencionaban era que ahorita hay muchos gestores. Entonces, que tú ya tienes 55 años y ellos te dicen, yo te voy a prestar el dinero para que aumentes tu tope de salario, entonces que te vayas con una pensión mucho más grande y después me lo vas a pagar de acuerdo a cuando empieces a recibir tu pensión. Entonces, debes de tener mucho cuidado porque si el dinero no sale de tu cuenta, pues ahí también el IMSS lo va a detectar como por qué el pago de esta modalidad 40 no está saliendo de la persona beneficiaria de esa modalidad 40. Y tienen que investigar de dónde viene el recurso. Entonces, porque también eso lo consideran un fraude. Entonces, hay muchas cosas que se están haciendo actualmente que es como una práctica muy común, porque yo lo he escuchado esto todo el tiempo que tengo como agente de seguros, pero nunca habíamos visto un avance tecnológico tan amplio en tema de
cruce de información, de que si el SAT me da información, que si el banco me da información y que yo empiezo a cruzar todas esas bases de datos para comenzar a ver ese tipo de simulaciones. Claro. No sé, me quiero imaginar una empresa que tenía 5 empleados, de un mes a otro ya tiene 30 empleados y todos próximos a jubilarse, pues ahí se va a dar cuenta, mira, en 3 segundos. Claro. Sí. Mira, te voy a dar los puntos o las herramientas que el IMSS va a utilizar precisamente para empezar a detectar. De cajón, la supervisión B. Va a ser revisiones automáticas y constantes de todos los casos de la modalidad 40. Eso quiere decir que va a ser bimestral. Así Cada es. 2 meses. Anteriormente era... Hasta que te jubilabas. Sí, claro. Ya que te ibas a pensionar, revisión. ahí empezaban a revisarte, pero ahorita es cada 2 meses van a estar buscando esas simulaciones. Así es. Segundo, rastreo digital. Cada pago deja un rastro electrónico que revela el origen del dinero. Claro. Que es lo que platicamos ahorita. Sí, o sea, lo que está entrando a tu cuenta bancaria, entonces, ¿y de dónde viene ese recurso? ¿De dónde viene? ¿Y de dónde está saliendo para pagar esa modalidad 40? Así. Entonces, todo eso ya lo pueden rastrear. Tercero, que también ya lo platicamos, cruce con SAT. Comparación automática de ingresos reportados al IMSS y al SAT. Entonces, ahí ya, lamentablemente, va a estar muy de la mano. Si le teníamos miedo solo al IMSS, ahora también hay que tenerle miedo al SAT y obviamente estar en regla en ambos aspectos. Y lo más cañón, que habla ya de la tecnología que va a implementar el IMSS, pues al IMSS también le llegó la inteligencia artificial y va a utilizar la inteligencia artificial y los algoritmos. Entonces, estos detectarán patrones sospechosos y anomalías en miles de registros. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente desde hoy, todos los que vayan a empezar una modalidad 40 ya los van a estar revisando por medio de estas herramientas. Anteriormente lo hacían o la revisión era prácticamente hasta que te ibas a jubilar. Entonces ahorita el IMSS ya se está preparando y hacer esas revisiones o supervisiones bimestrales con la intención de empezar a detectar anticipadamente esas malas prácticas, por no llamarles pues fraude, ¿no? Entonces eso sí es algo que hay que tomar en cuenta y pues estar muy informados de qué es una buena práctica o qué se puede empezar ahorita fraude, porque tal vez tú por desconocimiento, pues obviamente recibes la asesoría de una persona, ¿no? Pero creo que ahorita sí es algo que vamos a tener que tener cuidado, sobre todo los que tienen papás que están dentro de, van a empezar esa etapa, pues también estar al pendiente de ellos, de que no caigan en una mala gestión referente a qué va a suceder con su pensión, ¿no? La verdad es que sí está de mucho miedo, deben de tener mucho cuidado. Acérquense a un profesional, hagan las cosas lo mejor posible, eviten caer en esta tentación, porque yo he escuchado de gestores que hasta te quieren vender semanas. Es que te faltan 300 semanas y te cuesta tanto y yo conozco a alguien dentro del IMSS y ahí te voy a poder poner las semanas. Tengan mucho cuidado con todo ese tipo de simulaciones y fraudes. Y más por esos cambios que vienen en este 2026. Entonces, exacto, el IMSS va a revisar. Y pues ahora sí que no caigamos, hay que pensar que es un tema más de caer en malas prácticas por desconocimiento, pero lo que ahorita tenemos que tener presente es que va a haber cambios y regulaciones muy fuertes en el IMSS, precisamente pues, ¿por qué creen ustedes? No, es que ya está cuidar imposible las pensiones, pagarlo. Claro. Es imposible pagar tantas Es imposible, pensiones. O sea, creo que nos tocó verlo o el gobierno en el 97 sí dijo, esto va a ser impagable. Entonces, ahorita en el 2026, el IMSS definitivamente volvió a decir, esto se va a volver impagable, entonces necesitamos detectar quién está haciendo fraude o malas prácticas para lograr una pensión, porque digo, son exageradas. Hay pensiones que tú dices, wow, o sea, sí, claro. wow, entonces realmente ver que sean 100% legítimas, porque si no, hasta creo que se debe de estar corriendo un gran riesgo de modalidad 40, ¿no? Los que están para jubilarse. Claro. Entonces, bueno, si tú tienes la bendición de haber caído en la ley 73, que tienes posibilidades de pensionarte a través de la modalidad 40, hazlo bien, asesórate, acércate y planéalo desde ahorita. No te esperes hasta el último minuto, porque eso puede ser totalmente catastrófico, porque ahí es en donde salen todos los errores. O sea, yo conocí a una persona que gracias a mi asesoría se dio cuenta que no era ley 73, sino ley 97,
porque aunque su número de seguro social decía que se había dado de alta antes del 97, ese registro fue de cuando era estudiante. Al menos aquí en Guadalajara era muy común que la UDG te daba un número de seguro social cuando entrabas a las áreas o cuando entrabas a alguno de esos, pero no existía ninguna relación laboral. Entonces su relación laboral era hasta el 99. Entonces le dije, ¿tu primer trabajo registrado es hasta aquí? Entonces aquí empezaste. Tu vida laboral. No, pero es que a mí me dijeron. Le digo, sí, pero es un error bien común. Entonces, desde ahorita vayan, revisen, porque igual y te van a hacer pagar una modalidad 40 y te vas a ir de todos modos con la pensión mínima que te va a dar tu Afore, si bien te va. Claro, que la manera más sencilla de identificarlo es precisamente metiéndote a la página del IMSS y ver quién fue tu primer patrón. Exacto. Ahí es la manera, y en qué años, ahí lo vas a detectar sin problema. Obviamente de nuestra parte, ¿cómo los podemos ayudar? Pues, ¿y por qué Víctor dice planifícalo? Porque en efecto hasta los que están de modalidad 40, aunque sepamos que van a poder sumar o inflar su pensión gracias a la modalidad, también esas personas necesitan ahorrar. Entonces, ¿y cuándo es el mejor momento para ahorrar? Pues yo siempre les digo mínimo 10 años antes de que llegues a inscribirte en la modalidad 40, porque ahí también literal va a ser una pensión que en este caso tú tendrás que estar abonándole mes a mes o año con año hasta cumplir esos 5 años previos a jubilarte. Entonces, ahí es donde Víctor y yo terminamos detectando precisamente realmente cuándo se empezaron a dar de alta, porque seguramente llegan con nosotros queriendo saber un poquito, que no tiene ciencia, insisto, metiéndose a la página del IMSS con tu número de seguridad social, tú puedes identificarlo, pero probablemente nosotros somos ese primer filtro en el que podemos ayudarlos a detectar, pero sobre todo a planificar cuando tengan que empezar a necesitar esos ahorros para poder meterlos a su modalidad 40. ¿Sabes qué es bien triste? Que muchas personas que caen en esa modalidad, que tienen todas esas opciones, llegan a sus 52, 55 años y de repente pierden ese empleo en el que tenían 30 años trabajando y que tenían un super sueldo, pero entonces ya los trabajos que les ofrecen por su edad son con un ingreso mucho menor o con un número de seguro, o sea, con un registro ante el Seguro Social mucho con el menor mínimo, sí. Y les pagan por fuera y entonces, y ellos no tienen el recurso para pagar. Entonces, ahí es en donde ellos deben de tener sí o sí ese dinero ya ahorrado ahorita para llegado ese momento lo empiecen a hacer. Claro, entonces, y evitar esos préstamos, esos gestores que te quieren prestar el dinero para hacer sus... O sea, entonces, a final de cuentas, aquí lo importante es, obviamente, con más anticipación y más informado lo hagas o tú lo puedas transmitir con tus papás, pues creo que es el mejor momento para que hacer conciencia de la importancia de ahorrar con anticipación y en este caso, pues el lograr, los de modalidad 40, pues una buena pensión, ¿no? Y sin estarse preocupando de dónde conseguir dinero para incrementar esa pensión. Padrísimo. Oye, Esther, pues muchísimas gracias. Creo que es un tema súper amplio. Creo que nos podríamos pasar aquí 3 horas hablando acerca pero me gustaría que les dieras como una pequeña conclusión y que los invitaras a que nos sigan, a que si les gustó el programa dejen ahí su manita arriba, que se suscriban y bueno, pues nuestro compromiso será una vez a la semana, cada 15 días, estarles presentando este programa y que nos sugieran algún título, algún tema en particular que les gustaría que tocáramos. Entonces, ¿cuál sería tu conclusión? Claro, pues hoy cierro diciéndoles la importancia de siempre estar asesorado. El problema no es el desconocimiento, el problema es que no hagas nada al respecto. Entonces, el día de hoy, pues los queremos invitar a que nos sigan escuchando, a que si ven un tema, algo que les quedó no muy claro, pues también que nos hagan sus preguntas, porque seguramente saldrán más dudas después de esta plática. Entonces, pues aquí estamos en espera de sus comentarios, sus preguntitas y pues para seguir ampliando más nuestro podcast. Así es. Bueno, pues yo también los invito a que cuiden su dinero. El dinero es finito, entonces tengan cuidado, ahorren, busquen tener una correcta planeación. Yo no les digo que vivan ahorrando y que se sacrifiquen. No. El dinero es bien bonito gastarlo, pero con una correcta administración. Claro. Entonces sería como mi conclusión. Si eres modalidad 40 o ley 73, planéalo
Y pues me encantó estar este ratito aquí contigo, Esther, platicando un ratito. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Muy bien. Te agradezco. Hasta la próxima. Padrísimo. Hasta luego.